Estimados y amados hermanos, amigos y conocidos, tengan muy buenas tardes. Mi nombre es John Castro. En este tiempo de confinamiento, de cuarentena, nuestra iglesia ha seguido trabajando para expandir las buenas nuevas y la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos actividades tales como los días domingos 4 de la tarde, como lo llevamos comúnmente en nuestro edificio ahí en Bond Street, la prédica dominical, ¿sí? Los días miércoles tenemos a las 8 de la noche un pensamiento también de ánimo, de aliento, de confianza, de esperanza en estos momentos de incertidumbre a nivel mundial. También les queremos hacer saber que puedes ingresar a nuestra página de internet, como aparece aquí en la pantalla. Puedes ingresar ahí y hacer tus pedidos de oración. Te prometemos que vamos a estar orando por esas peticiones, tanto mundiales, tanto personales, de cualquier índole. Vamos a estar orando al Dios en el cual creemos, que es un Dios poderoso y majestuoso. Les queremos también animar a que esté en contacto con nosotros. Queremos saber de ti, de sus pedidos, de cómo se encuentra, si lo desean. Bueno, ahí puedes encontrar la información de nuestra iglesia. Buenas tardes, les habla Francisco Henao, miembro de la Congregación de Evangélicos en Londres, su servidor. El Señor ha puesto una palabra en mi corazón en esta tarde y es dar gracias a Dios en todo. Le he puesto por título y la encontramos en 1 Tesalonicenses 5:18. Dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Señor, queremos venir delante tuyo primeramente a poner este tiempo en tus manos. Pedimos que, Señor, obres en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que esta palabra haga la obra para la cual tú la has enviado en esta tarde. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La historia nos enseña que no debemos tener temor, sino que por el contrario debemos ser agradecidos en todo tiempo, especialmente en esos tiempos proféticos que nos anuncian que Cristo vuelve pronto. Las señales se están cumpliendo y hay cantidad de debates entre si son los finales tiempos o no. Lo importante es que cada momento nos acercamos más a la venida del Señor y tenemos que estar preparados. Y uno de los mandatos es estar agradecidos a Dios en todo. Y este es tiempo difícil de estar agradecidos, pero el Señor nos dice: estad agradecidos en todo. El evento más importante y trascendental de nuestra vida fue la venida del Mesías en forma corporal, o sea, en carne y sangre, como cualquier mortal, pero sin pecado y con un propósito que fue rescatarnos de la muerte eterna. En otras palabras, vino a darnos vida eterna. Para eso tuvo que cruzar el umbral de la muerte, y no cualquier muerte, sino una muerte brutal, salvaje, y cargar en él toda la maldición que estaba sobre nosotros. Y así poder cancelar toda el acta de maldición, que era el justo pago que merecíamos por nuestros pecados y transgresiones. Y es aquí donde los discípulos tuvieron temor, dudaron si realmente era el Mesías, y volvieron atrás a querer reiniciar su antigua forma de vivir, decepcionados, frustrados. Satanás creyó que había vencido. Y el mundo en ese momento entró en tinieblas y oscuridad. Es tremendo, porque el Señor vino a dar su vida por amor a ti. Y en ese momento que Jesús es muerto, entrega su cuerpo en esa cruz, en ese madero del Calvario, para muchos se acabó todo, ya no hay nada que hacer, el Mesías se fue, todos los planes y propósitos que teníamos fallaron, dejamos todas las cosas por seguir al Maestro. No sé cuántos pensamientos cruzarían.
Y el mismo Pedro se quiere confundir con el mundo para que él identificarse con ellos y que no lo reconocieran como un seguidor de Jesús. Es tremendo. Hoy la iglesia parece que hubiera perdido el norte, el propósito para lo cual fue establecida. Llevar las buenas nuevas de salvación. Y casi sin darnos cuenta nos hacemos portadores de malas noticias, incrementando más el temor y la angustia en la gente y mucho más. Y muchos como Pedro en su momento no nos queremos identificar con el mundo para que no nos reconozcan como seguidores de Jesús. Pero la oscuridad duró un poco de tiempo. Porque al amanecer del domingo volvió a brillar la luz que nos alumbra. Cristo resucitó, pero en el momento de su crucifixión no pudieron ser agradecidos los discípulos, sino cuando resucitó y luego dejaron de ser esos pusilánimes y temerosos hombres para ser hombres llenos del Espíritu Santo y predicar el Evangelio con denuedo. Hoy en día, muchos que están asustados porque no saben qué hacer, qué va a pasar con la iglesia, que quieren cerrarla, que si protestamos o no, tratamos de buscar soluciones y alternativas para que nos permitan abrir de nuevo las puertas de los edificios donde nos congregamos como iglesia. Y nos olvidamos que tú, que yo, somos iglesia. Y donde quiera que estemos, el mensaje de las buenas nuevas de salvación debe correr como un río de agua viva. Y que los que nos congregamos no somos ovejitas que le pertenecemos a un líder, sino que somos parte del rebaño que le pertenece a Jesús, pues Él lo compró a precio de sangre. Mateo 6:18 lo quiero leer en la versión Jubilee Bible, que dice así: mas yo también te digo que tú eres Pedro, una piedra pequeña, y sobre la piedra grande edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué había dicho Pedro antes de eso? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa piedra era que se iba a edificar la iglesia, no sobre un hombre, era sobre esa verdad que había declarado Pedro por la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se lo había revelado a él, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador del mundo, y sobre esa roca eterna iba a ser fundada la iglesia. La palabra nos enseña, también nos dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Ahora, si la roca hubiera sido Pedro, un simple humano, un mortal como nosotros, estaría la iglesia, se hubiera cimentado sobre la arena. Y hace rato la iglesia hubiera dejado de ser. Pero la iglesia que fue fundamentada, cimentada en Jesús, que es el dueño y señor de la iglesia, y pueden venir tormentas y tempestades, decretos en contra de la iglesia, como a través de la historia ha sucedido y nada ha pasado. O mejor, la iglesia ha salido fortalecida, vencedora, y lo mismo sucederá en este tiempo. Ahora, el porqué de las pandemias, de la pandemia que nos llevó a estar en cuarentena, y especialmente en estos tiempos que nos están revelando que Jesús está a las puertas para levantar a su iglesia. ¿Por qué la iglesia? ¿Saben? Pueden ser muchas cosas. Yo no voy a buscar culpables, pero Jesús permitió esa pandemia en ese tiempo con un propósito. Y ese propósito era porque la iglesia estaba adormecida, cómoda en los laureles, levantando pastores embelesados en su ego y deseos de fama y riquezas a costillas de los hermanos débiles. En la fe de incautos que cayeron en manos de depredadores sin escrúpulos, cegados por la avaricia y el deseo de poder, que hoy están preocupados, no por los hermanitos, sino por el dinero que han dejado de recaudar a través de la siembra. La iglesia estaba encerrada en 4 paredes, cómoda y sin compromiso, degustando sermones y conciertos de música que tenían la iglesia dormida, mientras el mundo iba desbocado a causa del pecado a la muerte eterna. La iglesia entregó ese lugar preponderante que tomaba parte activa en las decisiones de los gobernantes para que las decisiones fueran acorde a la voluntad de Dios.
El hombre de Dios se paraba frente al gobernante y le decía, eso es pecado y traerá sus consecuencias. No se dejaba adulterar por los pensamientos del mundo ni por las amenazas, sino que era capaz de decir a quién hemos de obedecer, a los gobernantes o a Dios. Hechos 5:29 en la Nueva Traducción Viviente dice, pero Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. No es que entremos en rebeldía contra las autoridades, sino poner la palabra de Dios por encima de cualquier concepto humano. La iglesia primitiva fue perseguida. Esto no es de ahora, sino no hubiera sido perseguida. Si la iglesia no fuera perseguida, te quiero decir algo, es porque ha dejado de cumplir la función por la cual fue establecida por Dios, que es revelar a Cristo como el único y suficiente Salvador. Y porque la luz de Cristo, para que la luz de Cristo brille en medio de las tinieblas de este mundo y el hombre pecador encuentre el camino de regreso al Padre. Si la iglesia primitiva no hubiera sido perseguida, tú y yo no conoceríamos del amor de Dios y de su plan maravilloso para con nosotros, rescatados del infierno, de ir al infierno. La iglesia primitiva estaba cómoda en Jerusalén. Compartían entre los hermanitos y vivían felices en su hábitat. Y el Señor los tenía para otra cosa y ni se enteraban. Por eso se levantó una gran persecución contra la iglesia de ese entonces. Y los hermanos tuvieron que huir y llevar el mensaje a otros pueblos y lenguas. Y el evangelio corrió como un río hasta nuestros días. Y por eso hoy tú y yo conocemos el evangelio de Cristo. Hoy no permitas que el coronavirus se corone en tu vida, sino que Jesús sea el Rey y Señor en tu vida. Y entiende que todas las cosas en las manos de Dios tienen un propósito. No temas por los decretos que levanten los gobiernos, ni por las pandemias, ni por tormentas que se levanten, pues Dios siempre tiene la última palabra. Esto sucedió para sacudir a la iglesia dormida en los milagros, en la prosperidad material, en la vanagloria y orgullos ministeriales, olvidando su misión. Mateo 28, 19 y 20 dice la palabra de Dios, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo soy consciente de las dificultades y del dolor que muchas personas están padeciendo. Y mi oración es que el poder de Dios se manifieste en esas nuestras debilidades, se manifieste también en esas vidas que están pasando necesidad, en esas vidas que están pasando por el dolor de la pérdida de un ser querido, en esas vidas que están necesitando el consuelo. Pero que Dios se manifieste en esas debilidades nuestras y su gloria sea manifestada en nuestras vidas y que podamos decir como Pablo, como el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo había orado a Dios. Le estaba pidiendo que le solucionara un problema en su vida. Y el Señor le dice que había orado por 3 veces. Y el Señor, la respuesta fue, bástate mi gracia. Que la gracia del Señor sea suficiente en nuestras vidas. Que la gracia del Señor sea la que nos fortalezca. Que la gracia del Señor sea la que nos levante en los tiempos difíciles. En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de dolor, de angustia, de preocupación, en esos tiempos donde el mundo está atemorizado, sea la gracia de Dios que nos levante y nos fortalezca para mostrarle la gloria de Dios al mundo. Porque Cristo vive, Él reina y su palabra es verdad y se cumple. No tenemos que permitir que el coronavirus se entrone en nuestras vidas. Es verdad, el coronavirus está trayendo una serie de situaciones difíciles a la humanidad,
Pero el Rey de Reyes y el Señor de Señores nos prometió que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y yo lo creo. Y eso es lo que confieso con mi boca. Y eso es lo que proclamo con mis labios para que muchos lo puedan escuchar. Es un tiempo de agradecer a Dios. Pues por amor nos está sacudiendo para que dejemos de jugar a la religión. Y realmente tengamos un compromiso serio y real. Y hagamos la obra para la cual Él nos llamó. Ser agradecidos porque tenemos comunión con la familia y realmente ahora es que nos estamos conociendo y orando y escudriñando la palabra. Estamos afirmando nuestra fe. ¿Saben? Probablemente hoy muchas familias están pasando por esa situación de agobio porque no estaban acostumbrados a permanecer en familia. Y hasta ha habido un tiempo donde la familia ha tenido que estar confinada al encierro en 4 paredes. Y de pronto soportar a los hijos que gritan, que bailan, que brincan, que quieren cosas. Tener todo el tiempo la esposa y el esposo al mismo lado, que ni se conocían, y ahora es que donde se comienzan a conocer realmente. Mi oración es que este tiempo sirva de bendición para que se sanen tantas heridas, se restauren las familias, se restauren los corazones y volvamos nuestros ojos a Dios. ¿Sabe? Como familia debemos permitir que Jesús sea el centro de nuestras vidas y permitir que Él sea el que obre en nuestras vidas para que la gloria de Dios sea manifiesta en nuestras vidas. Que esa debilidad que tenemos en nuestra familia sea el permiso, el permitir que Cristo venga para que la gracia de Cristo en nuestra familia sea la que obre y la gloria de Dios sea manifiesta. Yo clamo por los hijos. Yo creo que muchos hijos están hoy felices porque no conocían a su padre o a su madre, porque estaban tan ocupados que cuando salían llegaban tarde de la noche y ya estaban durmiendo o se iban a acostar, o simplemente de pronto la palabra era déjenme en paz que estoy cansado, o su madre también no tenía el tiempo para dedicarles. Y hoy han podido conocer a sus padres y a sus madres. Ustedes no saben la bendición que trae eso para la familia. Gloria a Dios por eso. Pero también es un tiempo donde las familias se han podido de pronto, si conoces del Señor, si has conocido de Dios, te has unido en oración y has escudriñado la palabra. Y como iglesia también muchos nos hemos unido por grupos de oración a través de los medios virtuales para orar y levantar un clamor a Dios y para darle gracias y la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que sea esto el tiempo de estar agradecidos con Dios. No miremos solamente lo malo, lo que nos está causando, porque el problema vino por causa del pecado. Y que este momento sea el culmine para que nosotros volvamos los ojos a Dios, nos arrepintamos de nuestro pecado, para que Dios incline su oído a nuestro clamor, a nuestro arrepentimiento y pedido de perdón, para que Él sane la tierra. Y por último, la palabra de Dios a través de su historia ha sido transmitida de muchas maneras. Ha sido transmitida verbalmente, en trozos de madera, en piedra, en cuero, en pergaminos, en rollos, etc. De muchas formas. Y hoy, hasta el año 1940 aproximadamente, cuando apareció la imprenta de Gutenberg, que fue impresa la primera Biblia, y desde ese entonces se ha utilizado y fue perseguida para destruirla. Y la quemaban, hacían pilas, recogían la Biblia y la quemaban. Era prohibido leerla. Y el que encontrara leyéndola era reo de muerte. Muchos hombres que leyeron la palabra de Dios y que se pararon firmes fueron a la hoguera por causa de escudriñar y de leer la palabra de Dios. Yo me acuerdo hasta hace unos 40 años atrás, probablemente decían que el que leía la Biblia se volvía loco, que ese era un libro misterioso, y nos tenían enceguecidos y estábamos perdidos en la oscuridad y en las tinieblas de aquellos hombres que no querían que leyéramos la palabra de Dios, que la manipulaban a su antojo. Pero
Cuando un hombre se levantó y comenzó a escudriñar la palabra y la entendió y comenzó a traducirla, esa palabra comenzó a impregnar el mundo, y esa palabra ha corrido por muchos lugares del mundo. Y es la Biblia que hemos conocido siempre como un libro. Y hoy en día, esa palabra sigue corriendo. ¿Saben? Hay lugares donde no es permitido tener una Biblia. Y lo único que se reparten son pedazos, fragmentos de la Biblia, de que han arrancado de la Biblia para compartirlo. Y entre los hermanos se pasan los pedazos de papel intercambiándolo para estudiar, para leer la palabra de Dios. Y hay muchos lugares donde tenemos Biblias en diferentes formas, colores, en diferentes traducciones, pero no hay quien la lea. No es tener una Biblia parqueada en la casa, como un adorno, como una decoración, o para decir que soy cristiano. Lo importante no es el libro ahí quieto, guardado. Lo importante es que lo podamos escudriñar, leer y hacer carne en nuestras vidas. Eso es lo importante. Pero hoy en día que estamos siendo perseguidos, se dice que no quieren abrir las iglesias. Hubo el confinamiento y las iglesias se cerraron. Que no hubo la forma de reunirnos y congregarnos para compartir de la palabra de Dios. Dios nos tenía preparados estos medios virtuales para seguir compartiendo la palabra de Dios. Estos medios con los cuales, a través de estos medios, hermanos, probablemente la Biblia como un libro no llegó a muchos rincones del planeta Tierra. Pero hoy, a través de estos medios virtuales, está corriendo como un río de agua viva, llegando a todos los rincones de la tierra. Yo no estoy hablando de que la iglesia no se debe congregar. La iglesia primitiva le tocó congregarse muchas veces en lugares escondidos porque eran perseguidos. Yo no sé si nos irá a tocar a nosotros, pero hay lugares en este momento, como en la China y en otros lugares del mundo, que las iglesias son clandestinas y tienen que esconderse para compartir la palabra de Dios. Donde su alabanza es una alabanza que no pueden abrir los labios porque no pueden ser escuchadas, porque si no la policía viene y los detiene. Es una alabanza que sale del corazón y en su mente ellos están conectados con el cielo. Nosotros no nos ha tocado eso. Pero hoy en día que tememos que se cierren las iglesias, que no se puedan abrir, probablemente tocará comenzar a reunirnos en lugares donde nos podamos reunir como amigos, como familia y compartir de la palabra de Dios. Pero además de eso tenemos estos medios para que esta palabra corra como un río de agua viva. Y yo le doy gracias a Dios. Probablemente muchos a través de estos medios virtuales, de estos medios que tenemos ahora, el avance tecnológico, ponerlo también al servicio de la obra de Dios. A pesar de todo, la Biblia sigue viva, vigente. No la han podido parar, ni la van a poder parar, porque cielo y tierra pasará, mas la palabra de Dios no pasará. Hoy en día, la gloria de Dios, la Biblia se escribe en muchos idiomas y dialectos y ha llegado a muchos lugares. Y en esos últimos tiempos de cuarentena, para que muchos es un tiempo de purificación. Para muchos es un tiempo de purificación. Sí, el Señor está purificando la iglesia, está limpiando la iglesia para que dejemos de ser religiosos y realmente seamos hombres y mujeres nacidos de nuevo, discípulos del Maestro, que caminamos con el corazón dispuesto a llevar el mensaje de salvación. La Biblia corre a través de los medios virtuales en este tiempo y está llegando a lugares donde no había llegado antes, no había facilidad de acceso. El Señor ha permitido esos tiempos de encierro donde el avance tecnológico nos permiten comunicarnos con lugares remotos para sacar de la comodidad a la iglesia y cumpla con la misión encomendada. Es tiempo de agradecer a Dios por su inmenso amor,
para con nosotros. Gracias por permitirnos ver las señales y ver parte del propósito de Dios en estos tiempos. Es tiempo de alabar y glorificar a Dios. Jesús viene pronto. No te puedo decir la fecha, porque nadie lo sabe. Pero las señales nos indican que Jesús viene pronto. Ahora, Jesús mismo en la palabra dice que va a venir como ladrón en la noche. Pero vendrá como ladrón en la noche para aquellos que no lo esperan. Hay una parábola que Mateo que habla de las 10 vírgenes, y hay 5 apercibidas y 5 que no están apercibidas. Todas son creyentes. Las 10 son creyentes. Pero hay 5 que todavía seguían degustando de las cosas del mundo. Y pensaban que todavía se demoraba en la venida, su pronto regreso a levantar a su iglesia. Y había 5 que estaban apercibidas. Estaban guardándose para el Señor. Estaban buscando de la presencia de Dios. 5 que creyeron que Jesús venía pronto. Y en el momento menos esperado, las que estaban desapercibidas, las que no estaban preparadas para irse con el Señor, se fueron a buscar dónde encontrar, llenarse de aceite. Pero el problema fue que cuando regresaron, ya el Señor había venido por su iglesia, había levantado a las 5 apercibidas, y las otras 5 que estaban desapercibidas se quedaron. Mi oración es que estemos apercibidos, pues Jesús viene pronto. Viene a levantar una iglesia. Que la iglesia sea esa iglesia sin arruga y sin mancha. Esa iglesia que no se ha dejado contaminar o permear por la mentalidad del mundo. Porque lastimosamente la iglesia, muchas congregaciones se han dejado permear y están predicando lo que el mundo desea: bienes materiales, riquezas, solución a todos sus problemas, y se han olvidado de buscar a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Que Dios nos ayude en este tiempo. Que la iglesia como tal, como con el propósito que la dejó Cristo, cumpla esa promesa de ir y predicar el evangelio a todas las naciones, a todo el mundo. Probablemente no puedas viajar, pero tienes unos medios a tus manos con el cual puedes enviar mensajes. En lugar de estar enviando tantos mensajes que están estresando al mundo, que están robando la paz, que están causando temor, y esa causa de temor es la que más ha causado muerte que el mismo virus, que está causando también la pérdida de recursos materiales, porque muchos se quedarán sin empleo, muchos han quebrado sus negocios. Y en lugar de traer bendición, de traer buenas nuevas, de esperanza, de salvación, están creando un ambiente de temor, de angustia y de preocupación. Y Jesús mismo dijo estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a predicar las buenas nuevas de salvación, a traer libertad, a traer sanidad, a traer restauración, a traer vida. Que seamos parte de ese pueblo que predica las buenas nuevas de salvación. Cristo está a las puertas. Levantémonos como iglesia y cumplamos la misión para la cual fue dejada la iglesia. No nos quedemos dormidos en los laureles como religiosos, sino que seamos parte de ese ejército que cumple la misión para la cual fue dejada. Iglesia, despiértate, levántate y resplandece, porque ha venido su luz y la gloria de Jehová será vista sobre ti.
Que Dios nos ayude en este tiempo. Que Dios tome control de nuestras vidas. Que nuestra iglesia, allí el lugar donde nos congregamos como iglesia, sea un lugar donde Cristo sea el Rey y el Señor, donde la palabra de Dios es la palabra que escudriñamos, donde donde cerramos por gracia y por la obra del Espíritu Santo todo lo que el mundo quiera penetrar a la iglesia, el pensamiento del mundo, los deseos de la carne. Que el Señor nos ayude en este tiempo. Vamos a orar y a pedirle a Dios que sea el que guíe nuestros pasos. Señor, gracias por esta palabra. Queremos darte gracias por este tiempo. Para muchos ha sido causa de dolor por sus pérdidas, por la situación que están viviendo, por las crisis materiales que podemos estar pasando, pero que sea un tiempo de agradecimiento porque tú estás en control y tú tienes un propósito con esto. Por un poco de tiempo durará la oscuridad, pero luego vendrá la luz. Tú un día fuiste a la cruz y ese día cuando fuiste a la cruz, Señor, el mundo se oscureció, pero esa oscuridad no duró, sino que al poco tiempo la luz tuya resplandeció. La vida tuya vino a nuestras vidas y por eso hoy podemos darte la gloria y la honra, Señor. La iglesia primitiva fue perseguida para acabar con ella, pero al contrario de ser acabada, este evangelio se predicó por todo el mundo y creció la iglesia. Y hoy gracias a eso conocemos del evangelio. La Biblia como un libro como tal fue perseguido y quemado en muchos lugares del mundo. Y muchos hombres pagaron con su vida el predicar el evangelio. Señor, y tú nos has dejado ejemplos y testimonios a través de tu palabra también y a través de la historia de la iglesia. Ayúdanos a que nos levantemos en el poder del Espíritu Santo para la honra y la gloria de tu nombre. Y que como iglesia prediquemos el evangelio, las buenas nuevas de salvación para la honra y la gloria de tu nombre. Yo en esta hora clamo por cada hermano y amigo que puede estar escuchando este video y viendo este video, para que seas tú obrando en sus corazones, tocando sus vidas. Y Señor, que tú te entrones en ellos. Yo quiero bendecirles, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Quiero bendecir a la iglesia, Señor, porque tú estás tocando la puerta de las iglesias para que abran y te dejen entrar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, para que esas puertas sean abiertas y tú entres a reinar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Traiga sanidad, restauración. Y yo sé, Señor, como dice tu palabra, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. El enemigo en un tiempo atacó a la iglesia y vio que eso no dio resultado. Y hoy se quiere infiltrar en la iglesia, camuflándose como ese lobo, como una oveja, Señor. Ayúdanos a estar apercibidos. Ayúdanos, Señor, a poder tener el discernimiento para poder entender, Señor, todos estos eventos y todas estas situaciones que estamos viviendo. Bendigo, Señor, la congregación de evangélicos en Londres, donde tú nos has puesto, Padre amado, al pastor, su familia y cada hermano y familia que nos congregamos ahí. Y ayúdanos, Señor, a ser hombres centrados en Cristo y en la Biblia, Padre amado. Danos sabiduría de lo alto para que podamos ser luz en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Y ayúdanos para que esta palabra, Señor, corra como un río de agua viva por todos los rincones del mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Grande privilegio de conocerte, Padre. Sí, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Rey.
al Santísimo, dar gracias, porque ha dado a su Hijo Jesús. Y ahora díganle fuerte soy, diga al pobre rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Y ahora diga al débil fuerte soy, diga al pobre rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Da gracias, da gracias, da gracias de corazón. Damos gracias al Santísimo, dar gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Damos gracias, Rey, de corazón, y alabamos, Rey, al Santísimo, dar gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Oh, y ahora diga al débil fuerte soy, diga al pobre rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Oh, diga al débil fuerte soy, haga el poder de nuestro Dios, rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Da gracias, te damos gracias, Rey, por todo lo que nos das. Gracias por ser quien eres tú, Señor. Da gracias, da gracias. Oh, sí, Señor. Sí, Rey. Gracias, Rey. Gracias, Señor.